Marker size. Vamos a poner marker size grande. 10. Ahí se ve el punto chiquito. Vamos a poner 20. Bueno, pues, pero ¿qué le pasa a esta graficación? No me está mostrando. Usted me está dando problemas para graficar. Poner aquí 5. No vale, pero esto se ve demasiado chiquito. ¿Cómo hago para que ustedes lo vean? Poner círculo. El plot. De la clase de interpolación, Ah, pero estoy aquí. bueno, yo lo hice, pues. ¿Qué O cosa? sea, graficar lo que tú estabas Ok, haciendo, los mismos puntos. Estoy exacto. viendo unos puntos azules aquí en mi pantalla, pues. Sí. No, bueno, ustedes, o sea, si repiten lo que yo hago aquí, ustedes pueden ver más o menos, ¿ok? Vamos a hacer aquí una carpeta. Trepa, viernes. ¿Estamos en semana 7 o semana 8? En la 9 Viernes de la creo. 8. En la 9 no. Ah, viernes de 8. la 8. Entonces vamos a hacer aquí un script. 8, 8. Vamos a poner aquí interpolación. Punto M. Entonces voy a pegar eso aquí. Entonces y ustedes saben lo que es ajuste de datos, saben lo que es mínimo cuadrado. Eso lo vi en laboratorio de física 1. Es como te da una idea de qué tan confiable es tu resultado. Pues si el mínimo cuadrado está cerca de 1, entonces quiere decir que tienes una buena aproximación. Ese es el factor R o el parámetro R. Ajá, el factor R, sí. Eso es lo que pedían los profesores en el laboratorio. Si el factor R estaba cerca de 1, si te da 0,9999 o 0,998, estaba bien, pues. Chicas, ¿ustedes saben lo que es ajuste de datos o mínimo cuadrado? No. Yo no me acuerdo bien. Ok. O sea, sé que lo vimos, no me acuerdo. Tampoco lo recuerdo. Entonces, bueno. Eh, mínimo cuadrado lo que hace es, si tú tienes una nube de datos, a ti te interesaría encontrar la curva. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner aquí lineal. Ok. Ya, déjenme ver aquí cómo está en ayuda. Vamos a meternos aquí. El método lineal. Por default. Ok. Ok. Estoy aquí para mostrarles ¿qué quiere decir interpolación? Interpolación. Vamos a... Vamos a hacer todo en la pantalla porque si no nos vamos a perder. Entonces, eh, ok, para empezar. Habíamos definido unos valores X. Los habíamos ploteado con un plot. Ok. Y ahora quiero hacer una interpolación. Ok. ¿Será que tengo que escribir methods aquí? Que Octave es ligeramente diferente a MATLAB, me estoy dando cuenta y hay cosas que no funcionan igual.
tengo que dar los XI. Ay, bueno, voy a explicar el concepto de interpolación con uno de los ejercicios, ¿está bien? Vamos a ver cuál hacemos. Ok. Vamos a ver cuál hacemos. Vamos a hacer esto. Vamos a ver si copiando estos vectores. Fíjense, en este ejercicio tenemos datos de intensidad de corriente y voltaje. Lo primero es graficarlo, lo segundo es hacer un ajuste polinómico y lo tercero es estimar un valor. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es graficarlos y empezar a estudiar el concepto de interpolación y ajuste de datos. Entonces lo que vamos a hacer primero es intentar copiar estos datos en Octave. Ok, no se copiaron, pero bueno, entonces lo voy a hacer yo. Intensidad. La intensidad es los pequeños 1,8, 2,15, 4,8, 4,9, 3,12, 3,01. Ok, y el voltaje es 210, 180, 150, 120, 60 y 30. Vamos a ponerlo así para chequear que cada quien tiene su valor. Ok, entonces vamos a hacer un plot, intensidad en función del voltaje. Eso es lo que se quiere, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo con círculo. Ok. Ok, ya entendí. Entonces vamos a poner aquí I. Unos valores de intensidad 2 igual desde el mínimo desde I 0,01 hasta el máximo de I. Ok. Y esto tiene que ir aquí. Y este va a ser B. Y este va a ser I. Ok. Primero vamos a correr esto. O sea, aquí simplemente estoy definiendo un vector de intensidad, un vector de voltaje y lo vamos a graficar. Ok, no se está graficando. ¿Cuál es el problema? Error B, pero B está definido. Ah, ok, no cerré el vector. Plot. Bueno, pero ¿por qué mi graficador no quiere mostrar la gráfica? No entiendo qué pasa hoy con mi MATLAB, mi Octave, que no quiere graficar. Mira. No quiere graficar. ¿Y esto qué le pasa? Ya le faltó ponerle esto aquí. Vamos a hacer figure, ¿será? Graficarlo de cero. Voy a poner aquí xlabel. O sea, no sé cuál es el error. Voy a ir copiando. Si ustedes pueden, copien en pantalla para que lo corran ustedes allá también. Intensidad. Amperio. Y label. Voltaje. Ok. Volts. Entonces,
no estoy haciendo nada especial, esto debería graficar. No entiendo por qué Octave se está poniendo. Manuel, pero si quieres usar MATLAB, porque también lo estamos, bueno, digo yo que si se te hace más fácil con MATLAB, ¿Ustedes tienen MATLAB? Bueno, me imagino que ustedes les... yo uso, Tú usas MATLAB. Ok, vamos a usar MATLAB. no sé si, Eh, si Maripí y, él, lo pueden hacer en y Octave. Rafa están de acuerdo. Solo que mi Octave está teniendo problemas ahorita y lo que yo vaya haciendo en MATLAB, ustedes lo pueden hacer en el mismo Octave. Exacto, es lo mismo, correcto. Vamos aquí a abrir la misma carpeta. Acá. Semana 8. Interpolación. Lo que me gusta de MATLAB es que los usar mucho. Vamos a cerrar todo aquí. Los usar más y por lo menos podemos tener código aquí y esto aquí. Voy a intentar subir la letra del código, ¿ok? Editor. Fonts. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve, ok. Entonces, es lo mismo que escribí hace ratico. Vamos a... una cosa que no tiene mi Octave, pero que tienen ustedes de ustedes es el botón de correr, entonces yo lo puedo correr. ¡Pac! Y aquí se me generan unos puntos, ¿ok? Em, entonces una de las preguntas del ejercicio es... Vamos a ver dónde está. Aquí. ¿Cuál es estima el valor obtenido en el voltímetro cuando está marcando 3,5 amperios? ¿Ok? O sea, vamos a intentar poner esto con dos pantallas y ver la gráfica. Fíjense que tenemos aquí la gráfica de voltaje versus intensidad y necesitamos estimar cuánto es el valor en 3,05. ¿Lo ven? Entonces, Sí. fíjense que estos son mediciones que tienen ciertos errores. Y necesitamos hacer una estimación. ¿Ok? Entonces, lo primero que ven ahorita con Jonathan es interpolación. Interpolación es simplemente generar una curva que pase por todos estos puntos. ¿Ok? Vamos a ver si esa... Vamos a ver si eso funciona o nos sirve en este caso. ¿Ok? Entonces primero vamos a hacer una interpolación lineal. Entonces vamos a poner aquí B voltaje aproximado de... Vamos a poner un voltaje aproximado y vamos a calcular una interpolación, un ajuste lineal. O sea, vamos a suponer que vamos a hacer un ajuste y ustedes van a ver la la van a ver lo que estamos la idea de lo que estamos ajustando. Entonces voy a poner aquí vamos a graficar I2. Vamos a poner aquí B aprox. Vamos a poner aquí B lineal. Okay. B lineal, B lineal. Vamos a poner esto con líneas. ¿Y qué más? Xlabel. Vamos a poner un legend. Okay. Porque en la gráfica yo estoy poniendo datos y estoy poniendo aquí un ajuste lineal. Ok. Entonces, primero voy a mostrar lo que es un ajuste. Y de ahí vamos a entender los diferentes conceptos. Entonces voy a correr esto.
tengo un error aquí. Sí, obviamente. Aquí hace falta una coma. Pam, pam, pam. Ya. Ok. Desde que aquí estamos haciendo una interpolación lineal. Y lo que está haciendo esto es simplemente añadir una línea o calcular una línea en cada espacio, en cada intervalo, ¿lo ven? Sí. Pero eso no es lo que yo quiero. Vamos a poner aquí cuadrático para mostrarle también. Eh, Vamos a ver aquí cómo se pone. Enter 2. No, Enter 1. Métodos. ¿Cuántos métodos tiene? Tenemos el lineal, el splines, el cúbico. Hmm. No tiene el cuadrático. Bueno, vamos a poner estos dos ajustes. Ajuste cúbico. Vamos a poner el ajuste cúbico aquí. En realidad no hemos hecho lo que queremos hacer todavía. Que creo que, ajá, es polyfit lo que queremos usar. Ya recordé lo que queremos usar. Vamos a graficar esto. Entonces, ¿lo ven? Fíjense. Aquí estamos haciendo una interpolación con splines lineales y con splines cúbicos. ¿Ok? No sé si logran ver la diferencia de ambas líneas. Voy a poner aquí... No sé si puedo poner las líneas más grandes. Sí, vamos a poner aquí las líneas más grandes para que lo puedan ver. Ah, ¿cómo es que se hace el marcador? Line es esto es lo que yo quiero. Ok, vamos a poner esto aquí también. Me faltó escribir algo mal. Line width, coma. Exacto, y esto. Ok. Invalid data argument. Line width, ahí está. El line width lo estoy haciendo después de esto. Vamos a poner esto. No, así no. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto así. Ya va, déjeme acomodar esto aquí porque no está graficando. Ok, y tenemos este B, el lineal, el cúbico. Y entonces, pues, yo no sé qué me ha pasado hoy con la graficación, pero... Ok, ya. Fíjense, tenemos los puntos en azul que son los datos. Y ahorita lo que estamos haciendo es un ajuste, un spline, ¿ok? Sin embargo, el spline no es lo que queremos hacer, porque queremos hacer una interpolación. Todavía no hemos hecho una interpolación como tal. No sé si logran ver bien la diferencia, pero eh, vamos a chequear aquí la función polyfit.
Vamos a poner aquí. Exacto. Esto va a ser. Ok, chicos. Perdón que tengo un desastre aquí. Voy a hacer solo este ejercicio como para dar una idea de lo que es interpolación, lo que es ajuste y lo que es spline. Y ya luego ustedes continúan, ¿ok? Vamos a hacer 3 gráficas. Esta es la primera. Este es spline. Y esto es un spline cúbico. Ok, vamos a hacer algo parecido aquí, más abajo. Entonces, en esta primera parte hicimos un ajuste, un spline. Ahorita vamos a hacer un ajuste con mínimos cuadrados. Para eso vamos a utilizar la función polyfit. Cuando genere las 3 gráficas que quiero graficar, vamos a entender la idea general de lo que queremos hacer, ¿ok? Entonces queremos hacer un polyfit de estos datos con un polinomio lineal. Ahí está. Entonces aquí hay que poner polival. Pol, polival de este polinomio evaluado en estos datos. Ok, y vamos a hacer aquí uno cuadrático. Vamos a llamarlo así, cuadrático. Y vamos a hacer lo mismo aquí. Recuerda. Y con esto vamos a empezar a jugar. Esto ya es un ajuste. Y esto es un ajuste cuadrático. Ok. Esto lo vamos a hacer con un subplot. Entonces estamos haciendo 2 figuras aquí. Ok. Estoy haciendo figure 2 veces. Pum. Entonces fíjense, ¿ve? Ustedes en matemáticas, ustedes vieron que ustedes, dado unos datos, ustedes pueden generar una línea, la línea que mejor aproxime todos esos datos, ¿ok? Eso uno lo aprendió a hacer me imagino que lo usaron para los laboratorios. Claro, cuando tienen una nube de datos grandísima, uno puede ver si una línea ajusta o no los datos, ¿ok? Mínimos cuadrados. La línea amarilla es simplemente otro ajuste por mínimos cuadrados, pero lo estamos haciendo con un polinomio, con un ajuste cuadrático, ¿lo ven? Sí. Ven, o sea, un ajuste, o sea, estos datos obviamente no los puedo representar con un ajuste lineal, pero los puedo aproximar con un ajuste cuadrático. O sea, el ajuste se ve suficientemente bien. Voy a hacer un tercer gráfico, que con eso voy a terminar. Y después que termine con ese gráfico vamos a volver a la primera gráfica y ver la diferencia entre la primera gráfica y la última gráfica. ¿Ok? Vamos ahora a hacer lo mismo, pero vamos a hacer un polinomio, vamos a llamarlo P. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Vamos a usar un polinomio de grado
5. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que el polinomio tiene que ser de grado 5. Ujú. Entonces vamos a graficar solo un polinomio. Es 5. Y aquí esta es la primera interpolación. ¿Ok? Esta es la 3. Vamos a poner aquí 3. Vamos a poner aquí 3. Porque es un subplot de 3 figuras. Ok, vamos a correr esto. Entonces fíjense, ve chicos, una interpolación, o sea, si ustedes tienen, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes tienen 6 datos, ok, existe un único polinomio de grado 5 que pasa por todos esos puntos. ¿Me entienden eso? Ese polinomio de grado 5 lo definiste tú arbitrariamente. Eh, no arbitrariamente porque tenemos 6 datos. Entonces cuando ustedes ven el video de Jonathan, ustedes van a ver que para una Ah, sí, sí, cuando tienen es cierto. n datos, N datos. Ujú. solo existe un polinomio Un polinomio. que pasa por todos esos datos. ¿Cierto? Ujú. Sí. Ok. Entonces, si ustedes tienen pocos datos, o sea, 3, 4 datos, normalmente el polinomio ajusta bastante bien los datos. ¿Ok? Vamos a hacer el experimento. Vamos, o sea, para que vean la diferencia. O sea, si ustedes tienen pocos datos, vamos a suponer que tenemos 3 datos. ¿Ok? Voy a comentar aquí esto. Entonces el polinomio este debería ser de grado 2. Aquí está. Estamos haciendo una aproximación con 3 datos. Cuando uno tiene 3 datos, el único polinomio que pasa por allí es uno de grado 2. ¿Ok? ¿Lo ven aquí? Sí. Entonces, la pregunta es si este polinomio ajusta bien o no los datos. Es relativo porque, o sea, el polinomio pasa por esos puntos. ¿Ok? Y la aproximación se ve relativamente buena. Incluso cuando ustedes ven el ajuste cuadrático, se ve bastante bien. Y fíjense, el ajuste cuadrático es exactamente el mismo polinomio. Porque exactamente tenemos tres puntos y existe un solo polinomio. Quiere decir que el ajuste cuadrático va a converger al mismo polinomio. Entonces, normalmente cuando uno tiene pocos datos, una interpolación funciona relativamente bien. Eh, Sin embargo, a medida que ustedes van teniendo más y más datos, ¿ok? Voy a añadir el resto de los datos y vamos a poner aquí 5. Em, si se dan cuenta, la interpolación se vuelve muy oscilante. Porque el polinomio tiene que pasar exactamente por todos esos datos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que van a ver en los videos de Jonathan, y es lo que tienen que programar, es cómo calcular este polinomio. Si ustedes tienen n datos, cómo calcular ese polinomio de grado 5. ¿Ok? Eso se logra con... Hay dos métodos, está el método de Newton y el método de Lagrange. ¿Ok? Son bastante similares.
pero ustedes mismos, con este ejercicio y siguiendo el video de Jonathan, pueden calcular exactamente este polinomio. ¿Ok? En el lado derecho tenemos dos ajustes. Tenemos un ajuste cuadrático en amarillo y un ajuste lineal. Para estos datos en particular, se ve que los datos no son lineales, por lo menos para lo que tenemos ahorita. Y asumiríamos que un ajuste cuadrático eh, aproxima mejor estos datos. Sin embargo, si se dan cuenta, la línea amarilla no pasa por el punto, ¿lo ven? Bueno, solo pasa por uno, pero bueno, No pasa tiene un cerca, mal ajuste, pues. Pasa pasa cerca, pero cerca, pero ¿lo ven? O sea, el punto no está en la línea. sí, no. Entonces, Entonces, esa no sería un buen ajuste, ¿verdad? depende. La pregunta es depende. O sea, tú quieres un polinomio que pase por todos los puntos, pero que oscile demasiado. O quieres un ajuste que te represente mejor a los puntos que tú tienes. Eso lo tendríamos que ver con el R cuadrado. No, no, aquí ya entra el sentido común. Suponte tú que a ti te mandan a calcular el voltaje para un amperio de 4, ¿ok? Y Ok, supongamos que vamos a tomar en cuenta las aproximaciones que tenemos en la figura 2 y la figura 3. Vamos a ignorar por un momento la figura 1. Entonces, si yo te pregunto a ti, eh, Rafael, viendo esta figura 3, no sé si ven mi mouse, y viendo esta figura 2, la figura que está en el medio, ujú, ¿cuánto ujú. sería el voltaje para un amperaje de 4? ¿Cuánto sería el amperaje? ¿Cuánto sería el voltaje para un amperaje de 4? O sea, para una intensidad de 4, ¿cuánto sería el voltaje? 755, más o menos. O no sé, 760. Viéndolo en la 760. gráfica. Pero la gráfica se sale, o sea, me estás dando un valor que se sale del voltaje de... No, para ver. Tenemos 200, No, 200... mentira, 360 y pico. Ok, me está diciendo 365. Esa. Ujú, ese pico. ¿Qué dice Nina? Nina, si yo te pido el voltaje para un valor de amperaje de 4, ¿cuánto me dirías tú que sería el voltaje? Tomando en cuenta la segunda y la tercera figura. Ah, Nina no está. Maripili, ¿qué, Sería. No entendí muy bien la pregunta. ¿Qué dijo? ¿Sería el mayor? o sea, fíjate, Es lo que tenemos, me estás preguntando. Disculpa. estamos representando los datos con líneas y tenemos 6 datos. La pregunta es, solamente tenemos 6 datos y tú quieres saber el valor del voltaje para una intensidad de 4 amperios. Disculpe, se me apagó el teléfono. Perdón infinito. No importa, no importa. Ajá, Maripile, Ajá. ¿cuánto sería el voltaje para una intensidad de 4 amperios? De 4. No sé si se ve bien la gráfica. Entre 50. ¿Ok? Vamos, o sea, Rafael dice 360, Maripili dice 50. Nina, ¿cuánto sería el voltaje para un amperaje de 4, una intensidad de 4? Ajá, ya marco bien donde. Perdona, repite, por favor. ¿Cuál sería el voltaje para una intensidad de 4 amperios? Viendo la gráfica 2 y la Perdón. gráfica 3. En la 2, ¿no? Viendo ambas Podría ser. gráficas. Eh, Viendo ambas gráficas. pero, o sea, tú en este momento tú decidirías
cuál gráfica usas y me darías un valor. ¿Cuál valor me darías si yo te pido el voltaje? Yo creo que como es 50, Ok. perdón, No, no, sí, de 50, fíjate. que son, O sea, aquí la pregunta ni la respuesta que ustedes me están dando ni es correcta ni es incorrecta, porque cada una de estas líneas es una aproximación a una función que no conocemos, porque solamente tenemos datos, tenemos solamente 6 datos y no conocemos exactamente cómo es la función. Solamente tenemos datos con ruido, pero no conocemos a la función. Entonces, en la última gráfica tenemos la aproximación del polinomio que pasa por todos los puntos. ¿Ok? Y como ustedes ven, esa aproximación, o sea, ese polinomio, por pasar por todos los puntos, hace que cuando tienen un amperio de 4 el voltaje da 360, digamos. O sea, más de 350. Eh, nosotros no sabemos si esa curva exacta corresponde a los datos que estamos utilizando. Si ustedes utilizan un ajuste lineal para estos puntos en azul, van a darse cuenta que para un amperaje de 4 obtendrían un voltaje de 120. Sin embargo, si ustedes dicen, como lo vio Andreini y Maripile, bueno, pero usemos el ajuste cuadrático ajusta bastante bien esa nube de datos, esa nube de puntos azules. Yo voy a confiar más en ese ajuste cuadrático, entonces si confían en ese ajuste cuadrático, el valor del voltaje para 4 daría 50 más o menos. ¿Ven un poco la diferencia de las diferentes aproximaciones que estamos utilizando? Sí, pues es como relativo. Es relativo y, y es eso. En los 3 primeros videos de Jonathan ustedes van a ver cómo hacer interpolación. Entonces cuando ustedes tienen muchísimos datos, vamos a hacer un ejemplo aquí rapidito, para que vean lo que pasa cuando tienen muchísimos datos. Dame, dame un número entre 1 y 5, Rafael. Un número entre 1 y 5. Ujú. 4.8. Ok, un número entre 30 y 300. 30 y 300. A ver. 150. Ok. Em, bueno, para hacerlo más rápido voy a llenar los siguientes yo. Mm, O sea, estoy poniendo más datos aquí, que pueden ser que tengan o no tengan sentido, pero vamos a ver qué ocurre. Ahora tenemos 8 datos, no, 6 más 3, 9. Tenemos 9 datos, entonces vamos a hacer una interpolación con un polinomio de grado 8. Ok, esto tiene que estar en orden. Sample points must be unique and sorted. Yes, claro. O sea, no podemos poner 4,8, Rafael. Que no, Tiene que ser, tiene que ser entero. no podemos tener dos números que se repitan. O sea, tenemos Ok, ok, 4,8 y ok. 4,50 se repite. Voy a poner aquí 4,1 y voy a poner aquí. En- en- entonces Ah, pon 110. 100. 110, voy a poner. Ok. ¿Ok? Entonces, fíjense. Fíjense, aquí abajo están los datos que pusimos. ¿Ok? Si se dan cuenta, tenemos ahorita 8 datos. ¿Ok? Ahora la pregunta, necesitamos construir un polinomio que pase por los 8 puntos. Eso quiere decir que el polinomio tiene que tener grado, tenemos 9 puntos, el polinomio tiene que tener grado 8.
¿Tiene o no tiene sentido ese polinomio que construimos? Sí, No, pero el, tienes 9 puntos tiene y 9 puntos y y está... utilizaste un polinomio de grado 8 Sí, sí, tiene 9 puntos y, y estamos pasando por todos los y puntos. estamos pasando por todo. Sí, pero ¿qué pasa entre los puntos? Fíjate, aquí hice zoom para atrás. Si yo te pido que me dejes el amperaje en 4 ahora, ¿cuál sería el valor? O sea, lo que quiero es... O sea, Eh, hay un problema con estos sí, polinomios. Lo que quiero es que traten de entender por qué es un problema. O sea, estamos pasando por todos los puntos. Si me voy para atrás, fíjate que construimos un polinomio de grado 8 que pasa por todos los puntos. Tú pudieses decir, mira, fíjate, ese polinomio pasa por todos los puntos, aproximé a mi función. ok. Pero la pregunta es, ¿la estamos aproximando de manera adecuada o... No creo porque, o sea, si tú ves todos esos puntos como están allí, están mostrando como que un comportamiento constante en el voltaje, no a medida Para esa escala, sí. que sube la intensidad, Acabo de hacer a zoom. medida que sube. Fíjate, acabo de hacer Ah, ok, zoom. Y aquí ya no se ve tanto, pues. exacto. Pero ven que para poder pasar por todos esos puntos tenemos que oscilar muchísimo. Ok. No sé si lo ves. O sea, voy a hacer Sí, zoom para sí, atrás. O sea, sí, sí, el único polinomio que puede pasar por todos esos puntos es un polinomio de grado 8. Y como todo polinomio de grado 8, él tiene que oscilar. claro. ¿Cierto? Entonces, Ujú, ustedes sí, con Jonathan van a aprender a calcular estos polinomios. Pero más adelante se van a dar cuenta que no conviene utilizar interpolación con polinomios de grados altos porque no da. ¿Sabes? O sea, este oscila polinomio mucho. oscila demasiado. Y no tiene sentido. O sea, fíjate, voy a hacer zoom. Si yo les pregunto otra vez cuál es el voltaje en 4, no sabes porque la línea es vertical. ¿Lo ves? O sea, Sí, tendrías que subir y subir y subir y no tiene sentido que un equipo sí, que maneje voltaje entre 100 y 300, si quieres hacer una extrapolación, no tiene sentido que el voltaje de 4000 cuando el equipo, cuando el equipo sí, te da voltajes pequeños. Entonces, eh, eso pasa cuando uno tiene muchos puntos y uno quiere hacer una interpolación con todos esos puntos. Si vemos la figura en el medio, el ajuste lineal me da un ajuste aceptable porque representa la tendencia de los puntos, porque pareciera como que los puntos, los datos van decreciendo y la línea roja, que es el mínimo cuadrado que ustedes saben del laboratorio de física, decrece también y sería como que una aproximación aceptable, no sé. El ajuste cuadrático aquí también es relativamente aceptable. Lo único es que este punto que está acá me está dañando los puntos que tengo acá abajo, ¿lo ven? O sea, no sé si ven que la gráfica aproxima bien los puntos. cuando, Ajá. bueno, cuando teníamos en el laboratorio, por lo menos en los de física, cuando teníamos puntos que se salían que no pasaban por la curva, simplemente los descartábamos, pues. Vamos a descartarlos entonces. Todos esos valores que están cerca de 3 vamos a descartarlos. Entonces vamos a bajarnos para acá. Vamos a... Lo que pasa es que no quiero borrar todos estos cosas aquí. Quiero borrar todos esos valores que están cerca de 3 que son los que nos están jodiendo la aproximación. Chicas, pregunten. Porque no escucho preguntas. Voy a graficar. Aquí está.
Entonces, esos datos que teníamos en 3 tienen que haber sido errores porque no logramos tener una buena aproximación cuando hacemos mínimos cuadrados. Ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y ven que el polinomio mejoró porque el grado del polinomio es menor. Sí. Sin embargo, está oscilando. O sea, tenemos aquí que en 3 hay una oscilación. O sea, el voltaje crece cuando la tendencia que estamos viendo de los datos, por lo menos lo que tenemos ahorita en pantalla, tenemos Disminuir. debería disminuir, pero lo que quiero que vean es que una interpolación genera muchas oscilaciones cuando tiene muchos puntos. ¿Ok? Y no es lo mismo una interpolación que un ajuste, porque en un ajuste tu línea es la línea que mejor representa esa cantidad de datos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? O sea que entre las 3 curvas. ¿Y por qué no hablamos de la primera? ¿Por qué De no la hablamos de primera la gráfica. primera? Yo quiero que ustedes vean La la primera. primera gráfica y me digan qué ocurre en esa primera gráfica. ¿Ok? Voy a quitar la línea amarilla para que no los distraiga. Vamos a enfocarnos en la línea roja de la primera gráfica. Vamos a quitar esa línea roja. Vamos a quitar la línea roja. Así. ¿Ok? Ok, esto no le gusta que lo grafique así. Vamos a poner esto aquí, pues. Cerramos aquí. Vamos a poner esto aquí. Fíjate, quité la línea amarilla para no distraerlo. Ya vimos que la última gráfica es una interpolación. Una interpolación necesita que la línea pase por todos los puntos. En la segunda gráfica estamos haciendo un ajuste. Ahí estoy mostrando un ajuste lineal, un ajuste cuadrático. Pudiésemos incluir un ajuste cúbico para ver qué nos da. ¿Qué ocurre en la primera gráfica? ¿Qué pueden ver? O sea, hay como la curva pasa por todos los puntos, pues. La curva pasa por todos Y, los ah, puntos. y se puede decir que entonces esa curva que utilizamos, o sea, se ajusta bien a la función de esos puntos. Sí. Básicamente, esta curva que está generada aquí es simplemente conectar linealmente cada uno de los puntos. Es como que si ustedes trazaran con papel y lápiz desde el primer punto hasta el segundo, desde el segundo hasta el tercero, con una regla, ¿ok? Eso sería un spline lineal. Estamos pasando por todos los puntos, pero estamos oscilando, fíjate, estamos oscilando cuando pudiese no, o sea, pudiese no ser físico esa oscilación en algunos casos. Dependiendo del problema, claro. Pero no sé si ves que si estuviésemos 100 puntos, estas líneas oscilarían por cada uno de esos 100 puntos. No sé si me siguen la idea. ¿Cómo? Repite eso. Fíjate, Eso último. vamos a poner los datos que puse hace rato. Para que vean cómo... O sea, si tenemos más datos, por lo menos los que nos estaban jodiendo la gráfica hace rato, mira lo que pasa cuando hacemos un spline lineal. No sé si ves que pasamos por todos los datos, pero es como que conectar punto por punto de manera lineal, ¿lo ves? Sí. Entonces, Ujú. eso es un spline lineal. Si tienes
pocos datos, o sea, depende, pudiese servir o no. Y un spline cúbico simplemente es vamos a añadir aquí el spline cúbico. Vamos a ponerlo aquí. Un spline. Un spline cúbico es simplemente es algo que van a ver más adelante. Pero en vez de. No se ve muy bien con estos datos. Pero en vez de generar una línea una línea recta entre cada uno de los puntos, se genera un polinomio de grado 3 entre cada par de puntos, ¿lo ven? O sea, es una curva. Vamos a acercarnos, Sí, vamos a acercarnos aquí. ¿Ves? O sea, genera curva. Entonces, esto es para que, yo no sé por qué Jonathan no comenzó con ajuste lineal, empezó directamente con polinomio, pero son métodos para identificar o para generar una línea que aproxime los datos. Y cada uno de esos métodos va a tener desventajas y ventajas. Pues entonces, con los videos que puso Jonathan van a saber cómo calcular el polinomio que pasa por todos estos puntos utilizando el método de Lagrange o el método de Newton. Para mínimos cuadrados van a usar otro método que es mínimos cuadrados, o sea, por eso se llama mínimos cuadrados. Y nada, o sea, si quieren hacer mínimos cuadrados en MATLAB pueden utilizar la función, ¿cómo se llama? Polyfit para generar el polinomio y después polyval para evaluarlo. Eh, y para hacer un spline utilizan interp. Porque interp es simplemente conectar los puntos a lo mamarracho, ¿sabes? No sé si lo ven, pero es conectar los puntos a lo mamarracho. O sea, estos son maneras de aproximar funciones, ¿ok? Ustedes tienen una nube de datos y aproximan las funciones. ¿Alguna pregunta? Chicas. bueno, yo lo que vi del video de Jonathan es que, por ejemplo, como habías dicho tú, nosotros tenemos varios datos y obviamente nosotros no conocemos la función, cómo es esa función, pues. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonathan en los videos? Lo que hace es construir un polinomio que se Que pase por cada uno de esos puntos. parezca más o menos a la función y que pase por todos esos datos. Pero, Y él dice que la condición de interpolación es que si yo evalúo uno de los puntos en el polinomio y da igual al valor evaluado en la función, tenemos una buena aproximación. claro, pero tú No nunca. sé si me expliqué. Sí, pero tú nunca tienes a la función. Entonces nunca puedes evaluar Exacto. si tu aproximación es buena o mala. Eh, entonces para evaluar si la aproximación es buena o mala, recurrirías a la física del problema. ¿Ok? Eh, Ok. pero vean que aquí tenemos tres aproximaciones. Un polinomio que pasa por todos los puntos pero que oscila demasiado. Un ajuste que es bastante sencillo pero que no toca ningún punto. Aunque la respuesta es bastante cercana a los puntos. Y un spline, que el spline es simplemente tengo los puntos, dame una curva que pase por todos esos puntos. Pero esto es una función a trozo, ¿ok? Un Sí. spline siempre es una función a trozo. ¿Saben lo que es una función a trozo, Maripili y Nina? Sí, tengo un leve recuerdo de fusión atroz. Función a trozo es que la función es diferente en cada intervalo. O sea, en este intervalo, Ujú. la función es diferente a este intervalo. La función Sí. cambia. Es una función. O sea, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciones. 8 funciones. Una para cada intervalo. En cambio, cuando tienes un ajuste, Ujú. tienes una sola función que te aproxima en todo ese intervalo tu función. Que es lo que tenemos aquí en los ajustes.
Bueno, esto sirve como introducción porque no les puedo hacer ese resumen de un tema que todavía no han visto. Entonces, em, esto es un tema muy importante. Jonathan ha enfocado los últimos videos en interpolación. Interpolación es cómo calculas este polinomio. Sin embargo, en ingeniería se usa mucho ajuste de datos y splines. Se usa muchísimo. Entonces, nada, les puedo compartir el código. Manuel, Les- una pregunta. dime. Porque no me quedé con la duda. ¿Por qué utilizamos polinomios de grados altos? O sea, sé que van a oscilar mucho, pero ¿por qué entonces, a pesar de que pasan por todos los puntos, por qué no podemos utilizarlo? O sea, hay un error con eso. Tú lo puedes utilizar. O sea, tú lo puedes utilizar, pero suponte tú que alguien te pregunta, mira, Rafael, pero cuál es el voltaje cuando tienes un amperaje de 1,5? Tú le vas a Mm, decir al cliente, mira, el amperaje es 12.000 no, no, 12.000 voltios. Le vas a decir eso. No, no, no. ¿sabes? Entonces, depende de la física, ¿sabes? Ok, Y depende de la aproximación que tú quieras. Un ok, polinomio de grado alto te va a dar muchas oscilaciones. Un polinomio de grado bajo no va a pasar por todos los puntos, pero va a estar cerca de los puntos. Va a ser como y un... eso sí. ¿Mm? Y un polinomio de grado bajo, o sea, sería como que acorde con la física del problema o de la situación que yo tenga. Depende, depende. O sea, puede Ok, ser que sí, puede ser que no. Pero, ok, ok. o sea, un polinomio de grado bajo, como, o sea, él no va a pasar por los puntos, pero va a pasar entre ellos. Ok, O sea, que no te va a dar valores extremos. O sea, por lo menos si él te va a dar una respuesta, te va a dar una respuesta que está entre los puntos y no fuera de los puntos, como pasa con el polinomio este, que te da una respuesta que se sale, pues, de la escala. ok. Pero si nos dimos cuenta, interpolación funciona cuando tienes poquitos puntos. Sí, Pero poquitos es 3 4 o sea, 6 es sí, muchos sí. puntos. Splines, fíjate que spline te da una función a trozo que puede ser buena o puede ser mala, ¿sabes? Claro. Ujú. Y de ahí o sea, por lo menos los carros, cuando la manera de representar la superficie de los carros, ¿sabes que todos los vehículos hoy en día hay que simularlos en computadora? Y por lo menos la aerodinámica Sí. hay que simularla en la computadora. Y si ustedes Ujú. quieren simular la fluidodinámica, la aerodinámica de un avión, eso se representa en la computadora, pero para representar la curvatura del ala, tienes que usar spline. Normalmente usas splines. Mm, Tú pones los claro. punticos y le dices a la computadora, mira, hazme un spline que pase por todos esos punticos. Ok. Bueno, entonces, para resumir, en los videos van a ver cómo se calculan estos polinomios, ¿ok? Van a ver, yo no sé qué temas él va a tocar, ¿ok? Fíjense que él puso interpolación polinomial de Newton y de Lagrange, que es lo que le acaba de poner. Ajá, interpolación segmentaria, splines. Esta primera gráfica es interpolación segmentaria, esta que estamos viendo, La de trozo. la de trozo. ¿Por qué? Porque tú creas una función en cada segmento. ¿Lo ven? Sí. ¿Cómo lo van a calcular? Eso lo van a ver en las clases. Y ajuste, pues, ¿sabes? Mínimo cuadrado. Ok. Preguntas, Nina, Maripili. Maripili se fue. ¿Tú vas a subir este video, Manuel? Sí, sí. Y lo otro que te quería preguntar, ¿tú vas a pasar también el código de los... O sea, porque estaba como que tratando de graficar todo lo que estabas haciendo, pero
Sí, sí, O este sea, me cuesta se, seguir el lo- ritmo. se los puedo pasar rapidito. Se los puedo pasar ya. Ok, chévere, pues. Vamos a pasárselo. Es que tengo demasiadas ventanas abiertas. Nina, ¿qué dice? ¿Que no te escucho? ¿Se escucha? Ahorita sí. Ah, ok, perdón, es que tengo el teléfono malo, perdón. Que voy a tener que ver las clases del profe Ujú. para internalizar bien el tema del intercambio. Perdón, del intercambio no, de lo que estamos viendo ahorita. Está bien. Entonces, bueno. em, Ejercicio así, para ponerle más ejercicio. Yo creo que, yo creo que con lo que tú pasaste es más que suficiente, ¿no? Digo Sí, yo, no sé. sí. Lo único o sea, con el código que le pasé, ustedes pueden hacer todos estos ejercicios porque pueden hacer un ajuste lineal o un ajuste polinomial de grado 5. O sea, ven el código. O sea, si ven el código, pueden hacer todos esos ajustes. ¿Ok? Polyfit es para hacer los ajustes. Y Interpol está. Disculpa, Ajá. Manuel, ese código que mandaste es que no escuché. Disculpa, El código, el código que mandaste. el código que les mandé es este código. Este mismo código que hicimos, que construimos ahorita. El código que genera Ok, estos gráficos. ok, perfecto. ¿Ok? Jonathan solamente ha hecho interpolación. Entonces, igual, igual, entendiendo la idea de interpolación, de ajuste, de splines, si entendieron la idea, pueden hacer todos los ejercicios de la tarea, porque son... En uno tienen que hacer spline, en otro tienen que hacer interpolación, en uno les piden que experimente con estos parámetros, ¿ok? Con la función inter, para que vean más o menos qué diferencia les da. Pero bueno, practiquen con estos ejercicios y bueno, la semana que viene creo que estaría mandando el siguiente laboratorio. Creo que tienen que por lo menos programar, no estoy seguro, porque vi que él hizo mucho énfasis en polinomio, entonces no sé si él quiere que programen el interpolador de Newton. Eh, pero bueno, con lo que les estoy mostrando aquí, con el código que les pasé, estoy seguro que pueden hacer los ejercicios. ¿Está bien? Ok. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? No, por ahora no. Bueno, Debo ver los videos. ok, entonces nada, les pasé el código. Les subo el video cuando se cargue el video en YouTube, se los paso al grupo y nada, nos vemos el lunes. ¿Está bien? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. A la orden, pues. Gracias. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, pues. Chaito, pues. Chao, pues. Chao.